Buenos días, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en el fabuloso Cerro Trinidad en Capira, donde vamos a presentar un reportaje sobre mitos y leyendas de Semana Santa. Cuenta la historia que el Cerro Trinidad, allá donde ustedes lo ven allá arriba, hay una Biblia que pusieron a raíz de que antes existían muchos espíritus, ánimas, porque la gente cuando concurría a hacer tipo de travesía o simplemente a cazar o a montearse, los espíritus, llámense brujas, los perdían, y por esa razón se decidieron hace mucho tiempo, años atrás, poner una Biblia con la bendición de nuestro Señor. A partir de hoy, nosotros como grupo Barrismo Panamá le vamos a encargar a llevarles a ustedes muchas, pero muchas paisajes y vistosidades de nuestro Panamá. Quédense con nosotros. Aquí nos encontramos con el señor Clemente, el dueño de esta área, de esta casa, que prácticamente nos dio la acogida. Y bueno, él aquí brevemente nos va a contar una breve historia sobre avistamiento y cosas que se escuchaban en el tiempo de antes. Como usted nos mencionaba, ¿verdad?, que aquí abundaba mucho lo que eran los duendes y las tepesas, la tulivieja más bien. Y usted dice que por ahí pasaba o se escuchaba porque esto antes era montaña, ¿verdad? Sí, en los años de 60 por allá. Todavía esa montaña estaba ahí, por ahí pasaba, más cuando llovía. Más cuando llovía. Cuando llovía. Pero entonces tú dices que nada más la llegó fue a escuchar, ¿no? Sí. Verla. Pero verla no. No se ve. Okay. ¿Es un sonido particular así? Sí. Ella, el cigarrillo es. Ok. Ajá. Y los duendes, por lo general sí habían bastante, todavía. Y ellos, el sentido de eso es como un grillo, pero el sonido es más finito, más fino. Sí, pero igualito que un grillo. Y ellos les gustaba buscar a los niños. Exactamente. Donde había niños que lloraban, ahí les gustaba a ellos. ¿Y pasó alguna anécdota en este tiempo en que se haya desaparecido algún niño de la comunidad o algo? Bueno, yo en una comunidad que hay tenía las minas, pero un sector allá abajo, se trajo un niño de una familia. Y ese niño ya había como 2 días, y todos empezamos a buscarlo. Pero el niño dice que lo fue por acá, por un montañón por allá, feo ese monte. Y la gente empezó a buscarlo y lo encontraron. Pero en un restaurante por acá, y ese niño cómo se quedó. Entonces dicen que se lo llevaron. Que se lo estaban llevando, se lo llevaron, pero como que no se lo llevaron completo porque lo estaban buscando. Exactamente. Eso sí pasó en ese área. Wow. Qué tremendo esa anécdota. Me imagino el miedo que abundaba porque ese tiempo era montaña. No había tanta urbanidad así como existe hoy en día. Y ahora mire que está poblado, entonces ellos también se van viendo mal. Y aún así que usted dice que todavía ya existe algo de casa así de concreto, todavía han escuchado la tulivieja Sí. Y ya digo, ella por aquí ya dejó de pasar, pero al otro lado del río allá baja esa montaña por unas piedras. En aquella que veníamos bajando allá atrás del lado como que veníamos allá de Trinidad, de Cerro Trinidad. No, es el área del otro lado del río, del Puente de Tarpa. Ok, ya. Ese área sí. Se avistaba o lo han escuchado, más bien. Correcto. Wow. Bueno, esta es parte de los mitos y leyendas de nuestros pueblos aquí en el área de Cacao. Aquí con el señor Clemente, que prácticamente nos ha contado una anécdota de cuando tuvo su infancia, su juventud, y eso es lo que comúnmente ocurría. Y seguimos. Mitos, leyendas, supersticiones, como quieran llamarlo, pero lo cierto del caso que esta es la Semana Mayor. Una vez más le agradecemos al pueblo de Cacao
por darnos la oportunidad de llevar este pequeño reportaje para todos ustedes. Se despide con cámara de Armando Jaramillo, su servidor, Einar Alain, director del Conjunto de Producciones Folclóricas, Bailes y Ritmos de Panamá. Hasta la próxima.